Gracias por asistir a la convocatoria de prensa de hoy martes del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia. Y es que, bueno, pues un año después de la toma de posesión del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno del señor Mazarías, queremos hacer balance, ¿no?, de todo este año pasado y, sobre todo, queremos hacer hincapié en todas aquellas cuestiones que para nosotros Segovia está perdiendo. Vamos a empezar con un vídeo que hemos preparado para que resume de manera clara qué se ha traducido este año en el Gobierno de la ciudad. Mejor, que se metía el reflejo. Para mí la Junta de Gobierno Municipal es como si fuera, por decirlo de alguna manera, salvando la distancia, pero naturalmente el Consejo de Ministros. Hay que reunirse después de la Junta de Gobierno con ustedes, muchas veces para contar lo que ustedes ya saben o cosas que son intrascendentes, creo que no merece la pena. Esta rueda de prensa se debe convocar después de la Junta de Gobierno cuando haya asuntos de peso que tratar. La intención que nosotros tenemos, que es, creo yo que es una certeza, es viviendas unifamiliares. Durante muchos años, en Segovia la cultura ha sido gratuita, por no decir que se ha regalado. Entonces, lamentablemente, el regalar la cultura no es precisamente ponerla en valor. Ellos no son capaces de organizarse para saber quién se quiebra y quién lo vive. Es cierto que hice mi jornada normal el día 19, al fin y al cabo la alcalde a la 1 de la tarde abandonó la ciudad, y el día 20, dentro de mi horario de descanso para tomar el desayuno, pasé por la alcaldía, estuve atendiendo los asuntos correspondientes y me parece que también me tomé una caña. Muchas gracias. De la hoguera de San Juan, alumnos de la Escuela de Arte han creado una escultura efímera. Va a ser una escultura en la que se van a poder depositar los papeles que recojan, pues eso, todo lo malo sucedido durante el último año. Nos resume lo que ha consistido el Gobierno del Partido Popular en este primer año en la ciudad de Segovia. Un gobierno basado en medidas sin sentido, basado en improvisaciones y basado sobre todo en la falta de diálogo, ya no solamente con los partidos de la oposición, sino con la ciudadanía en general. Ha habido una parálisis y un bloqueo de los grandes proyectos de ciudad.
No ha habido ningún avance en materias de desarrollo económico e industrial, porque carecen de proyecto, carecen de iniciativas que transformen y hagan avanzar a Segovia. Y esa parálisis se traduce en que quien no avanza, al final el mundo sigue girando y evidentemente al final te quedas atrás. Todas las decisiones que han tomado desde el gobierno municipal han estado basadas en improvisaciones, lo acabamos de ver, improvisaciones, caprichos y hasta imprudencias que tuvieron graves consecuencias, como vimos con el incendio de la churrería de la calle Real. Las prioridades no son los ciudadanos, las prioridades no es acercar el ayuntamiento a la ciudadanía, las prioridades no es solucionar los problemas que a día de hoy tiene Segovia, sino su propio bienestar. Nuevos coches oficiales, incremento sustancial del gasto político, nunca ha habido tantos concejales liberados en este ayuntamiento, intento de esa subida de los sueldos que fue parado precisamente por la oposición encabezada por el Partido Socialista y un aumento desorbitado de los gastos de representación del ayuntamiento. Un alcalde que no es de fiar, un alcalde que ha perdido toda la credibilidad porque no se fía de sí mismo, no avala ni siquiera su propia firma. Su palabra y su firma a día de hoy no valen nada y ha defraudado en gran medida a todos los votantes que votaron al Partido Popular. Han renegado de un pacto de gobierno con la extrema derecha por motivos electorales cuando estábamos seguros durante meses, y así lo hemos defendido en todas las juntas, en todas las ruedas de prensa que hemos dado, que era un pacto que se estaba ejecutando desde comienzos de año. Un gobierno que además está poniendo en peligro proyectos que fueron avanzados en el anterior gobierno municipal socialista, y no es que fuesen decisiones únicas y exclusivas del Partido Socialista, eran proyectos que estaban avalados también por trabajo conjunto con otras entidades y colectivos de la ciudad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al Puerto Seco, a Prado del Hoyo, a todas las iniciativas vinculadas también con el CITAR, amparadas por el Gobierno de España, y así un suma y sigue. Un gobierno que está instalado en la soberbia, sin autocrítica, para el que siempre tiene una excusa y siempre va a culpar a otros de sus meteduras de pata. Un gobierno que crea problemas donde no los hay. Es un enemigo del diálogo y la transparencia con el resto de los grupos y con los ciudadanos. Ha generado un malestar y un desasosiego en el movimiento asociativo, en el tejido cultural, en diferentes colectivos y promotores, tanto de artesanía como de otras ferias. Está obsesionado en borrar toda la huella socialista que había en esta ciudad, generada con el trabajo y esfuerzo de muchos ciudadanos y ciudadanas durante 20 años. Está obsesionado con hacer oposición a la oposición y mira para otro lado sin tomar ninguna medida que realmente haga avanzar a nuestra ciudad, como por ejemplo en materia de vivienda. Haciendo un balance por las diferentes áreas de gobierno, en áreas, por ejemplo, como desarrollo económico, lo que os decíamos, una parálisis del CITAR, una parálisis de la renovación de los polígonos industriales, una parálisis de las medidas de fomento del comercio. Acordémonos que han paralizado todas las medidas vinculadas con los bonos comercio. Eso sí, esa iniciativa del bulevar peatonal en Blanca de Silos, que ha hecho que se enfrente toda la ciudadanía con esa medida, tanto comerciantes como los vecinos del barrio de Santa Eulalia. En el desarrollo urbano se han olvidado de aquel plan estratégico y de agenda urbana que nosotros dejamos ya iniciado y desde luego no han tomado más medidas. También han hecho la paralización de la revisión del plan general, que es estratégicamente fundamental para el desarrollo de Segovia. Tampoco han avanzado en el desarrollo de las áreas A y B, Prado del Hoyo y otros sectores de suelo urbano no consolidado, como por ejemplo el entorno de la estación de autobuses, en el velódromo, el entorno de la estación de trenes, por ejemplo también el regimiento o el antiguo cuartel de bomberos. Absolutamente nada. El famoso plan de choque en urbanismo no existe. Urbanismo a día de hoy es un auténtico caos. No hay una cabeza que dirija absolutamente ninguna medida
para mejorar el servicio, y ya no es que no haya mejorado, sino que ha empeorado de manera sustancial también por la falta de personal que se ha agudizado durante este año, perdiéndose varias plazas a mayores de las que ya estábamos carentes de ellas. También ha aparcado las subvenciones para la rehabilitación, por ejemplo, las municipales con las ITES, que es precisamente la moción que llevamos a este pleno y que ya contaremos más adelante. No han hecho ni una sola reurbanización integral de una calle, y todos los proyectos de obras que ahora mismo se están ejecutando en la ciudad vienen derivados de los fondos europeos captados por el Gobierno socialista en el pasado mandato. Los 19 millones de euros que ahora mismo está gestionando el Partido Popular, y que son las obras que estamos viendo en la calle Daoiz, en calle Blanca de Silos, en los mercados municipales, lo que se va a ver en la cabecera de Tejadilla, el convenio con Aquaes de colector de Tejadilla, las obras que se van a ejecutar también en diferentes redes de saneamiento en el entorno también del Valle de Ledesma, etcétera, etcétera. Todas esas inversiones se están ejecutando gracias a los proyectos de ciudad que planteó el Gobierno socialista a la hora de la convocatoria de estos fondos europeos, porque el Partido Popular no tiene ni una sola iniciativa nueva. En patrimonio histórico no hemos visto ninguna iniciativa. Volvemos a pasar a valorar el patrimonio histórico de Segovia como un mero escenario para sus ideas grandilocuentes, como estamos viendo en ese acto de proclamación de Isabel la Católica como reina de Castilla, o la pantalla que está colocada, vamos a tener durante un mes colocada a los pies del acueducto. Recordemos que también tuvieron que devolver 100.000 euros del Ministerio de Cultura dedicados precisamente a la restauración del acueducto. Afortunadamente, volvemos a la senda de los fondos europeos, en esta ocasión con el plan de gestión de la ciudad vieja de Segovia y su acueducto, un plan de gestión elaborado por el Gobierno socialista y que hemos visto que se ha aprobado por un decreto de alcaldía, pero que a día de hoy la ciudadanía no conoce, porque muchos nos tememos que se va a quedar guardado en un cajón, y lo que animamos es precisamente al equipo de gobierno a que haga una presentación de ese documento, que presenten oficialmente qué consiste el plan de gestión y den a conocer cuáles son las actuaciones que se recomiendan en ese documento para hacer de Segovia una ciudad viva, una ciudad vivida y una ciudad que mantenga su espíritu residencial y se aleje de ese parque temático que estamos viendo a día de hoy. En materias de movilidad, se ha llevado a cabo la implantación de la zona de bajas emisiones con las aprobaciones de la ordenanza que hemos visto el mes pasado en el pleno del mes de mayo, pero todavía queda mucho que hacer, y es gracias también a los fondos europeos. Volvemos otra vez a lo mismo, esos 3,5 millones de euros obtenidos por el Partido Socialista con un proyecto del Partido Socialista. Pero eso sí, cuando hay que tomar medidas a mayores se traducen en medidas totalmente impopulares, como es la subida del precio del autobús, que ya hemos visto y se sufrirá sobre todo a partir del día 1 de enero. O el sistema de lanzaderas, que tuvo ese fiasco, ¿no?, durante la Semana de la Movilidad en el mes de septiembre, y que desde luego fue un auténtico error, pero siguen en sus 13 y lo impondrán. Pero bueno, nosotros seguiremos defendiendo una movilidad sostenible, y en esa materia también han guardado en un cajón el ascensor de San Millán y han propuesto varios remontes mecánicos por un valor de 13 millones de euros. Que claro, no tiene fondos, pero si es que esto ya lo dijimos en campaña. Ya dijimos en campaña que todas estas ideas grandilocuentes lo que necesita el señor Mazarías es recaudar dinero, pero recaudar dinero no a costa del bolsillo de los segovianos. Y a día de hoy lo que estamos viendo es que precisamente para ello lo que está haciendo es subir los impuestos. En medio ambiente, todas las actuaciones de Tejadilla, como ya os he comentado, se están haciendo gracias a los avances y todo el trabajo realizado por el Gobierno socialista, y lo mismo con el sistema de implantación del contenedor marrón y demás. En cultura, ha sido la gran damnificada de todo este año. Segovia, referente nacional e internacional en materia cultural, ha visto cómo ha desaparecido gran parte de la actividad que teníamos en años anteriores. Porque, como ya hemos visto en las propias palabras del concejal de Cultura, durante muchos años Segovia ha regalado la cultura, y todo lo que se regala pues no se valora, no se pone en valor. Pues esa es la política del Partido Popular, pasar por caja para obtener beneficio, incluso en algo tan fundamental para los ciudadanos
como es la cultura. Han suprimido los convenios nominativos que ellos han considerado sin ningún tipo de criterio, porque no ha habido, desde luego, un criterio claro. Los barrios se han quedado sin festivales, han robado a los barrios esos festivales para trasladarlos a la cárcel, pero todavía no tenemos programación alguna. O sea, veremos a ver qué sucede finalmente, porque el Festival de Magia de San Lorenzo ya se tenía que haber celebrado y no hemos tenido alternativa. Y veremos qué pasa con el Festivalito de Nueva Segovia y con el Festival de Circo de la Albuera, que tampoco lo vemos próximamente en la agenda municipal. Proyectos como SECine, Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo, Segovia 10 proyectos de creadores locales también han desaparecido por completo. Y Mazarías, evidentemente, como todos habéis visto durante este año, ha estado totalmente ausente de todos los barrios y de las fiestas patronales de cada uno de los barrios de nuestra ciudad, salvo aquellas que le ha parecido oportuno acudir, y no será porque no le han invitado. Y luego ya la última ocurrencia que todos habéis visto, la de trasladar las ferias al regimiento. Una ocurrencia que nos va a costar 300.000 euros a todos los segovianos y que no sabemos para qué se van a dedicar a día de hoy, porque las ferias están en la Albuera, vuelven a estar en la misma ubicación, tarde, con prisas, con improvisaciones, sin servicios todavía que hagan que se hayan puesto todavía en funcionamiento la semana previa de las fiestas y que todavía no tenemos fecha para la inauguración del recinto ferial. Con lo cual, una improvisación más que nos cuesta 300.000 euros a los segovianos porque no sabemos qué va a hacer el regimiento. Lo que seguro que no va a hacer va a ser el proyecto aprobado en el Plan General para la generación de viviendas, equipamientos públicos, plazas de aparcamiento y zonas verdes en ese entorno. Eso es lo que seguro sabemos que no va a hacer. ¿Qué hará con los 300.000 euros? Pues es la gran duda que tenemos ahora. En Economía y Hacienda, el Partido Popular prometió a bombo y platillo durante toda la campaña que iba a bajar los impuestos. Pues nada más lejos de la realidad. Hemos visto cómo ha subido el IBI con esa supresión de la bonificación por la domiciliación, cómo ha subido la tasa de basuras, diciendo que es culpa de Pedro Sánchez y nada más lejos de la realidad. Quien impone las nuevas medidas en materia de residuos ha sido precisamente Europa, gobernada por el Partido Popular Europeo. Así que mire más allá del Gobierno de España para encontrar a los responsables. Esa base cero, ¿no?, de los presupuestos que quería hacer, hemos visto unos presupuestos totalmente falsificados, hinchados de manera desmesurada con esas inversiones prometidas vinculadas a la enajenación de parcelas que ya advertimos que no se iban a llevar a cabo y que la semana pasada incluso reconocía que efectivamente está costando mucho. Claro, es que de casa se viene aprendido y tenía que venir aprendido con este tipo de medidas y precisamente no tomar esas decisiones tan irresponsables que lo que hacen es mentir directamente a los ciudadanos sobre inversiones que no se van a ejecutar porque no tienen disponibilidad económica. También la subida del autobús, una medida que, como os decimos, se pondrá en marcha, sobre todo se notará a partir del 1 de enero, justo el momento en el que entra en vigor la zona de bajas emisiones. En turismo, riesgo que tiene el proyecto como Segovia Fluye, dotado con fondos europeos y que desde luego tiene que estar concluido a 31 de diciembre de 2025 y a finales de abril no hayan ejecutado ni un solo euro. Los actos de Isabel la Católica, que cada semana que pasa van incrementando el presupuesto, ¿no? Empezamos con 200.000 euros, luego fueron 250.000 y ahora van a ser 400.000. Ayer mismo preguntábamos en la Comisión de Cultura a la concejala que en qué se iban a destinar esos nuevos fondos y nos dijo en las mismas actividades que ya os habíamos contado. Digo, vale, ¿qué pasa? ¿Que cuestan más? ¿Habéis hecho mal el cálculo? No, bueno, es que bueno, va a haber más cosas. Digo, bueno, pues explicadnos en qué va a haber. Y la respuesta fue que todavía no lo saben. Así que, bueno, pues iremos viendo cómo siguen improvisando durante estos meses para ese fin de semana del mes de octubre. Y luego el gran fiasco que fue el maravilloso Paseo de la Navidad, que vemos lamentablemente cómo han cogido esa senda de dar el uso público, el dominio público de manera gratuita a empresas con uso lucrativo y lo siguen replicando, en este caso con las barras de los bares que se van a instalar en los conciertos de pago de las fiestas. En deportes, paralización del módulo cubierto,
estaba licitándose la redacción del proyecto, se paralizó porque le parecía poco al alcalde y no consultó con nadie, ni con el Ministerio, ni con la Junta, si le parecía bien ese incremento del presupuesto, pero él lo subió. Y a día de hoy no tenemos más datos sobre esa redacción del proyecto del módulo cubierto. Lo que sí sabemos es que vamos con más de un año de retraso sobre ese proyecto. Lo que sí que sabemos es que somos Ciudad Europea del Deporte, proyecto que nosotros hemos apoyado y no nos cuesta decirlo, pero desgraciadamente nos siguen sin hacer partícipes de todas las iniciativas que van vinculadas a ese proyecto de Segovia de Ciudad Europea, y mucho nos tememos que la repercusión que se buscaba, que era precisamente fomentar el deporte en los ciudadanos y ciudadanas de Segovia, no se produzca, que se repercuta también en los clubes de la ciudad. Eso finalmente mucho nos tememos que no será así y que simplemente se va a utilizar esa candidatura, esa denominación para, bueno, pues hacer macroeventos que atraigan turismo, que parece ser lo único que centran sus esfuerzos. Han tenido retraso en el abono de las subvenciones y vuelve a ir una modificación de crédito a este pleno precisamente para dotar las subvenciones de este año 2024, es decir, critican lo que hacíamos nosotros en el pasado de dotarlas mediante los remanentes. Ellos no lo dotaron con remanentes en el 2023, pues ahora lo dotan con esos remanentes en el 2024, aplicando las mismas políticas. Donde digo, donde dice, digo. En participación ciudadana ignora totalmente al movimiento vecinal, ha expresado un descontento generalizado por la falta de comunicación con el alcalde y el equipo de gobierno y, sobre todo, respuestas a las demandas que hacen los colectivos vecinales de nuestra ciudad. Parece ser que hay unas asociaciones que reciben respuesta inmediata y otras que, desde luego, ni contestan al teléfono. Y, sobre todo, el Partido Popular ha aparcado los presupuestos participativos. Este año se va a ejecutar la inversión de presupuestos participativos que nosotros lanzamos en el año 2022 con la calle Cantarranas, pero que este año van a hacer esa obra y no hay más alternativas para poder ejecutar obras en el 2025, con lo cual presupuestos participativos también guardados en un cajón. Y luego tenemos el pacto, ¿no? El pacto de la vergüenza del Partido Popular y Vox con un alcalde que no es de fiar. Reconoce que firmó un pacto, pero que ahora parece ser que no le convence. Y bueno, pues nos quedan 3 años de esto. Veremos a ver cómo evoluciona y si finalmente firmará o no firmará este acuerdo, porque ya desde luego la credibilidad la tiene totalmente perdida. Y luego tenemos el trabajo que hemos realizado nosotros. Evidentemente, después de 20 años de gobierno, el cambio ha sido importante. Acostumbrados a realizar la gestión, ya está a disposición de la ciudadanía. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, estar a las demandas, atender a las demandas de los ciudadanos y de los diferentes colectivos, en una labor permanente de escucha, en una recogida de propuestas y de necesidades de cada uno de los barrios y entidades que se dirigen a nosotros. El Partido Popular no ha atendido a ninguna de las oportunidades que les hemos dado de colaboración. Hemos tendido la mano en múltiples ocasiones para avanzar en cuestiones fundamentales como desarrollo industrial, desarrollo económico, con el CITAR, con Prado del Hoyo, con el Puerto Seco, e incluso presentando mociones en ese sentido en el Pleno Municipal y las han votado en contra. Lo mismo ocurrió con el desarrollo urbano. Se presentó una moción en el Pleno Municipal el otoño pasado y también se votó en contra porque no quieren saber nada. Ellos solo se sobran y se bastan. También votaron en contra de la propuesta que llevamos para anular la peatonalización de Blanca de Silos. También votaron en contra de mantener las ferias tradicionales y los mercados en la Avenida del Acueducto y la Plaza Mayor. También votaron en contra de la recuperación de los convenios en materia de cultura. También votaron en contra de instar a la Junta de Castilla y León que hiciera inversiones imprescindibles y necesarias para la ciudad de Segovia, como la ampliación del hospital, el Centro de Salud de Nueva Segovia, el Instituto de San Lorenzo, etcétera, etcétera. Actuaciones en materia de vivienda, como el Plan Regional de las Lastras, también en contra. Y sobre todo, votaron en contra de la última que llevamos en el último pleno para poner en valor las medidas que figuran en el Plan de Gestión de la Ciudad Vieja para hacer un turismo sostenible en la ciudad de Segovia. Pues eso es el Partido Popular: improvisación, falta de diálogo
ocurrencias y actuaciones sin ningún tipo de sentido. Nosotros seguiremos haciendo una oposición responsable, una oposición basada desde luego en el consenso y en la forma que entendemos de gobernar, que es el diálogo y la atención a todos los colectivos. Y para nada vamos a entrar en el fango que tanto le gusta al alcalde y a sus concejales de la crítica y la crítica y la crítica. Vamos a centrarnos en seguir presentando proyectos de futuro como el que queremos llevar a este próximo pleno del día 21, en el pleno del mes de junio, en donde vamos a presentar una moción para instar al Gobierno municipal a incluir una nueva partida presupuestaria para la elaboración de las antiguas SITE y el libro de mantenimiento del edificio, ¿no? Esas subvenciones que en los años 2021 y 2022 funcionaron con gran éxito en la ciudad de Segovia, que ayudaron a realizarse más de 300 inspecciones técnicas de los edificios de nuestra ciudad, con un parque inmobiliario muy envejecido que tiene grandes deficiencias, para ayudar precisamente a los propietarios a tener esa inspección realizada, que conozcan la situación de la que parten con su inmueble y que gracias a ese informe puedan concurrir a las subvenciones que gracias al Gobierno de España con los fondos europeos ahora mismo pone a disposición la Junta de Castilla y León en materia de rehabilitación con criterios de eficiencia energética. Creemos que es una oportunidad ya no solamente para la renovación, rehabilitación del parque inmobiliario de Segovia, sino también para la creación de empleo y creación de riqueza económica, porque derivadas precisamente de esas ITES, derivadas de esas inspecciones técnicas, se genera mucho volumen de obra que luego va directamente destinada a gran parte de las empresas de la construcción de nuestra ciudad. Esta es una moción que se ha trabajado también con el Colegio de Arquitectos de Segovia, porque también ese colectivo está preocupado por este tipo de falta de inversiones, y para nosotros ya os digo que de los 200.000 euros que se destinó en el 2021, 400.000 destinados en el 2022, se ejecutaron cerca de 500.000 euros con 300 ITES, y creemos que se tiene que seguir en esa senda dadas las deficiencias que a día de hoy tiene nuestra ciudad en materia de vivienda en condiciones aceptables. Así que eso es todo lo que os queríamos contar hoy. No sé si tenéis algún tipo de pregunta. Aquí estamos para atenderos. Ayer la portavoz de Ciudadanos calificaba con una frase justo este primer año del mandato. Si tuviera que resumirlo todo lo que nos ha contado, lo que refleja también la nota de prensa, ¿qué diría? Pues que ha sido un año de actuaciones sin sentido y en donde lo único que brilla es la falta de diálogo y consenso. Pedirle una opinión, un posicionamiento sobre la propuesta de modificación del IBI en su caso. Bueno, lo hemos dicho, al final ahí teníamos una necesidad que había que hacer. Nosotros ya solicitamos al catastro la revisión de las valoraciones catastrales en el 2023 para saber exactamente en qué situación se encontraba la ciudad de Segovia conforme a las valoraciones que estaban en vigor, y efectivamente el año pasado con el cambio de gobierno pues se descartaron, se rechazaron. Ahora el nuevo equipo de gobierno ha hecho las mismas petición, se tienen las nuevas valoraciones de catastro y bueno, se nos ha facilitado la documentación y estamos trabajando con ellas, así lo hemos trasladado al equipo de gobierno en ese sentido, y desde luego, evidentemente el ayuntamiento no se puede permitir perder 5 millones de euros de ingresos, pero lo que nos llama profundamente la atención es que el Partido Popular, cuando está en la oposición, defiende unas cosas y cuando gobierna decide otras, ¿no? Cuando está en la oposición, recordemos que el señor Pablo Pérez, un día sí y un día también, cada vez que se hablaba de la ordenanza de tasas, exigía al gobierno municipal la rebaja del tipo del IBI. Y ahora, en el primer año de mandato del Partido Popular, vemos que hacen esa subida del tipo del IBI. ¿A qué estamos? Si decimos unas cosas o hacemos otras. Es lo que caracteriza al Partido Popular en el gobierno municipal. ¿No se debería haber revisado los valores catastrales desde 2009, pasó a 5 años, 10? Evidentemente se han ido tomando esas decisiones por diferentes gobiernos.
La decisión que yo tomé siendo alcaldesa fue pedir esa revisión del catastro. Los ciudadanos decidieron que no se tomara esa decisión porque nos mandaron a la oposición. Evidentemente yo puedo hablar de lo que yo he hecho como alcaldesa, que ha sido precisamente pedir esa revisión del catastro. Hubo algunas reuniones para bajar la tensión en el ayuntamiento, en los plenos, etcétera, en ruedas de prensa. ¿Sigue tendiendo la mano al alcalde desde el Grupo Municipal Socialista? Claro, pero cuando tú mandas y tiendes la mano a colaborar y a sacar adelante proyectos, lo que te esperas es un diálogo, no un monólogo, que es lo que nos hemos encontrado enfrente cada vez que nos hemos sentado a tender esa mano, ¿no? Si tú atiendes a dar oportunidades, a explicar circunstancias, a presentar proyectos y lo único que te encuentras es el rechazo nada más sentarte, pues evidentemente ya se te quitan todas las ganas. Aún así lo seguiremos haciendo, pero es que los monólogos desde luego no son un diálogo. Respecto a IBI, aunque parece que se va, digamos, aunque se suba el tipo, no se va, o se va a reducir el porcentaje, digamos, del impuesto, no sé cómo se llama exactamente. No, el porcentaje no se reduce. No, para el ciudadano no tiene que pagar más, has comentado, en general, aunque puede haber algunos... Hay barrios en los que sí, porque las valoraciones catastrales sí que se habrán subido, por ejemplo, en el entorno del barrio de la Ciudad y Tierra de Segovia, donde todas las promociones son recientes, y en ese sentido esa zona pues sí que verá incrementado parcialmente el IBI, ¿no? Pero hay otras zonas en donde posiblemente sufra una rebaja. Nosotros queremos estudiar exactamente todo el documento pues eso, de las valoraciones catastrales que ha hecho el catastro y ver exactamente con detalle. Ayer preguntamos en comisión informativa que si se había hecho un análisis de qué zonas eran las más perjudicadas y cuáles eran las más beneficiadas, y no nos supieron decir exactamente porque el catastro tampoco les ha aportado esos datos, ¿no? Queremos estudiarlo con calma y desde luego, pues efectivamente, si ya les he dicho, si el año 2023 yo pedí la revisión era por algo, ¿no? ¿Destaca algún acierto de este primer año de mandato del alcalde de la ciudad? El hecho de seguir ejecutando los fondos europeos. Segovia no podía perder ese tren, que pasa solamente una vez, que son 19 millones de euros, casi 19 millones de euros, más de 23 millones de euros de inversiones reales para la ciudad. Y eso sí que lo celebramos, pero nos preocupa el grado de incumplimiento que a día de hoy se está demostrando en varios de ellos, ¿no? También aciertos, pues efectivamente la candidatura a la Ciudad Europea del Deporte, siempre y cuando revierta en el deporte de la ciudad, que eso es lo que nosotros vamos a defender siempre. Así que bueno, tendrá aciertos, desde luego es un gobierno que está ejecutando actuaciones, pero lo que vemos es que las cosas positivas que está ejecutando vienen derivadas precisamente de la gestión de otros. Y esto, ayer decía la portavoz de Ciudadanos, la concejal de Ciudadanos, que era una gran decepción, ¿no? Que había decepcionado a los ciudadanos por este balance del año. A nosotros no nos ha decepcionado, nosotros sabíamos perfectamente que esto iba a ser así. Y lo advertimos durante toda la campaña. Advertimos que el Partido Popular no tiene proyecto, que no sabe el señor Mazarias a lo que venía, que no es lo mismo estar de delegado territorial de la Junta de Castilla y León que gestionando una ciudad y solucionando problemas que van a surgir todos los días. El 90% del tiempo te lo tienes que dedicar a gestionar problemas. Y desgraciadamente vemos que no es así. Entonces, bueno, pues desde luego nosotros seguiremos tendiendo la mano, trabajando lo que nos pidan que se trabaje. Hemos hecho aportaciones que ya os hemos relatado en varias ocasiones, pero como os decimos, siempre la respuesta es no. Así que los ciudadanos tendrán que valorar dentro de 3 años qué modelo de ciudad quieren. Precisamente la portavoz de Ciudadanos ayer le daba hasta final de año un poco como margen todavía para ver si reacciona este tipo de gobierno antes de tomar algún tipo de medida más contundente. No sé cuál es su opinión y si ve precisamente ese margen viable. Bueno, pues la portavoz de Ciudadanos también unos días dice una cosa y al día siguiente hace otra contraria, ¿no? Lo hemos visto en el último pleno, donde fue Ciudadanos el único partido que votó a favor de una importante transferencia de crédito, de incorporación de remanentes
dándole esa oportunidad. Bueno, ya sabrá, ¿no?, en un partido que ahora mismo está abocado a la desaparición, en qué barco se quiere montar, ¿no? Si en el barco del Partido Popular y seguir avalando estas políticas nefastas de gestión en la ciudad dirigidas por el señor Mazarías, o si desde luego quiere plantear actuaciones propositivas de la mano del resto de grupos de la oposición. Pues estamos ya. Genial, muchas gracias.